Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a adentrarnos en una conexión que hasta hace poco parecía oculta. Cómo tres crisis de salud que a primera vista no tienen nada que ver, obesidad, Alzheimer y depresión, en realidad comparten una misma raíz biológica. Y esa raíz es la neuroinflamación. Bien, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a dimensionar el problema, la escala de estos tres gigantes de la salud pública. Después, nos sumergiremos de lleno en la cascada inflamatoria, el origen de todo. Entenderemos las implicaciones clínicas, qué significa esto en el día a día del consultorio y cerraremos con una mirada al futuro, las intervenciones que ya están sobre la mesa y las que vienen en camino para cambiar el rumbo de estas enfermedades. Muy bien. Para empezar a entender la magnitud de este desafío, pongamos las cosas en perspectiva. Dimensionemos el alcance real de cada una de estas patologías. Pensemos en esto por un momento. Para el año 2050, la proyección es que la enfermedad de Alzheimer afecte a más de 150 millones de personas. Una cifra verdaderamente abrumadora. Y si hablamos de depresión, estamos hablando de la principal causa de discapacidad a nivel global. Hoy ya son más de 300 millones de personas las que viven con ella. Y por último, la obesidad, que ya no es una tendencia, es una auténtica epidemia global. Para darnos una idea, solo en Estados Unidos la prevalencia en adultos mayores ya está alcanzando casi el 43%. Entonces, con estas cifras sobre la mesa, la pregunta se vuelve inevitable, ¿no? ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es ese hilo conductor, ese mecanismo biológico que está unificando tres crisis de salud que parecen tan distintas entre sí? Bueno, la respuesta, y esto es lo fascinante, no la encontramos en el cerebro, no al principio. El origen del problema está en el tejido adiposo. Ok, vamos a sumergirnos en el mecanismo. Este diagrama que vemos en pantalla es clave. Va a ser nuestro mapa conceptual para entender cómo algo que empieza en la periferia, en el tejido adiposo, termina generando un impacto directo y profundo en el sistema nervioso central. Vayamos paso a paso. El punto de partida es este. La obesidad no es solo un exceso de grasa, es un estado de inflamación crónica de bajo grado. Pensemos en ello como un fuego lento, pero constante, que se mantiene en el cuerpo. Y el motor de ese fuego es la hipertrofia de los adipocitos, o sea, el crecimiento desmedido de las células grasas. Y esto no ocurre de golpe, es una cascada de eventos. Primero, los adipocitos crecen tanto que su propio suministro de sangre ya no es suficiente. Esto provoca hipoxia, falta de oxígeno. Segundo, esta hipoxia lleva a que las células se rompan, literalmente. Y tercero, esa ruptura celular es una señal de alarma para el sistema inmune, que responde reclutando un ejército de macrófagos proinflamatorios, los de tipo M1, directamente al tejido adiposo. Una vez ahí, estos macrófagos M1 se convierten en auténticas fábricas de inflamación. Liberan un verdadero torrente de citoquinas proinflamatorias, como la interleucina 1 beta, la interleucina 6, el TNF-alfa, al torrente sanguíneo. Y es así como un problema local se convierte en una inflamación sistémica que recorre todo el cuerpo. Muy bien, ahora que el fuego está encendido en la periferia, la pregunta clave es, ¿cómo llega esa inflamación hasta el cerebro, un órgano que supuestamente está protegido? Veamos cómo cruza esa barrera. Lo que sucede es que esta inflamación sistémica persistente empieza a debilitar las murallas del cerebro, es decir, la barrera hematoencefálica. Reduce la expresión de las proteínas de unión estrecha, haciéndola más permeable. Y una vez que se abre esa brecha, la puerta queda abierta para que las citoquinas y otros mediadores inflamatorios se infiltren en el parénquima cerebral y activen a los guardianes inmunes del cerebro, la microglía y los astrocitos. Y una vez dentro, esta inflamación no ataca de una sola forma. Desencadena lo que podríamos llamar los tres pilares del daño neuroinflamatorio. Primero, desregula por completo el eje hipotalámico-pituitario-adrenal y dispara el estrés oxidativo. Segundo, provoca una activación glial aberrante, tóxica. Y tercero, genera resistencia a la insulina, pero esta vez a nivel central, dentro del propio cerebro. Cada uno de estos pilares, como veremos, tiene consecuencias devastadoras. Y aquí hay un punto que es absolutamente crítico, y que esta cita resume a la perfección. En este estado proinflamatorio crónico, la microglía cambia de bando, por así decirlo. Se polariza hacia el fenotipo M1, que tiene una capacidad fagocítica muy disminuida. ¿La consecuencia? Las mismas células que deberían estar limpiando los desechos tóxicos, como las placas de beta-amiloide, ya no lo hacen eficientemente. De hecho, contribuyen al problema. Esto es un mecanismo directo en la patología del Alzheimer. Ahora bien,
La relación entre obesidad y neurodegeneración no es tan simple como más peso o más riesgo. No es una línea recta. El factor tiempo, el momento de la exposición a lo largo de la vida, resulta ser absolutamente crucial. Y esta línea de tiempo nos muestra una paradoja clínica fascinante y muy relevante. Fíjense, la obesidad durante la mediana edad, entre los 40 y 60 años, es un factor de riesgo independiente y muy claro para desarrollar Alzheimer más adelante. Pero, curiosamente, en la vejez tardía, la obesidad, especialmente si es metabólicamente sana, puede llegar a ser un factor protector. Esto nos dice algo fundamental. No se trata del peso en una foto instantánea, sino de la película completa. Es la carga inflamatoria crónica, acumulada durante décadas, lo que realmente está impulsando el riesgo neurodegenerativo. Entonces, si la neuroinflamación es el mecanismo central, la buena noticia es que es una vía potencialmente modificable. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cuáles son las estrategias, tanto actuales como futuras, para modularla? Bueno, el abanico de intervenciones es amplio. Por un lado tenemos las modificaciones en el estilo de vida, que son la base: restricción calórica, ejercicio. Sabemos que funcionan para reducir biomarcadores inflamatorios. Y por otro lado, el arsenal farmacológico, donde encontramos desde estatinas y algunos AINES hasta fármacos como el litio o incluso ciertos antidepresivos que, como se ha visto, también regulan la activación de la microglía. Pero quizá lo más revolucionario, la frontera más emocionante en este campo, es que ya no tenemos que inferir la neuroinflamación a partir de marcadores indirectos. Ahora, literalmente podemos verla. Gracias a nuevas técnicas de neuroimagen como los radiotrazadores para PET que se unen a la microglía activada, podemos visualizar y cuantificar este proceso directamente en el cerebro de un paciente vivo. Y esto, por supuesto, nos deja con una reflexión final que es verdaderamente provocadora. ¿Estamos acaso en el umbral de una nueva era en la neurología? Una era en la que no solo podamos diagnosticar la neuroinflamación viéndola directamente, sino también tratarla de forma específica y monitorizar la respuesta a ese tratamiento en tiempo real. Perfecto. Para cerrar, destilemos todo esto en los mensajes clave, los puntos que debemos llevarnos para la práctica clínica diaria. Primero, la neuroinflamación crónica no es un hallazgo más, es el mecanismo central, el puente que conecta la obesidad de la mediana edad con un riesgo elevado de Alzheimer y depresión. Segundo, y esto es vital, el timing lo es todo. El riesgo no aparece de la noche a la mañana, se acumula a lo largo de décadas. Y por lo tanto, tercero, la intervención para controlar la inflamación sistémica durante la mediana edad deja de ser una recomendación de salud general y se convierte en una estrategia preventiva neurológica de primer orden. Para quienes deseen profundizar en la evidencia, este análisis se ha basado fundamentalmente en la siguiente literatura científica. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.